Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la potencia y programación creció el año 1946, o conocido como el nacimiento de los videojuegos. Los primeros modelos salieron de los 60 para adelante. Desde ese año no han dejado de crecer los videojuegos. Los videojuegos tienen variedad de entretenimiento como antropología, cultura, inteligencia artificial, medio artístico y teoría de creación. La historia de las consolas: primero, consolas primitivas; segundo, nacimiento de la retro; tercero, juegos digitales de cabina y juegos de Atari; cuatro, edad de oro; inicio de potencias japonesas; quinto, máquinas de bits o juegos 3D; seis, nacimiento de consolas digitales; séptimo, creció el videojuego en celular; 8, mejora de píxeles hasta la década de los videojuegos; noveno, grandes entregas mundiales de variedades potenciales mundiales. ¿Por qué jugarías? Nos ayuda a entretener durante horas, sea solo o con compañeros o incluso en línea. Depende del gusto que tengas por los videojuegos. Depende tu entretenimiento. Los 10 videojuegos de este año han sido The Last of Us 2, Ori Valorant, Animal Crossing, Fortnite, Fall Guys, League of Legends, Domination, Halo, Resident Evil 3 y Call of Duty Warzone. Juegos más importantes de la historia. Pac-Man. Fue lanzado el 22 de mayo de 1980. Sus desarrolladores fueron Atari y Namco Networks. Mario Bros. Fue lanzado el 14 de julio de 1983. Sus desarrolladores fueron Nintendo y Atari. Street Fighter 2. Fue lanzado en febrero de 1991. Sus desarrolladores fueron Super Nintendo y Arcade. GTA 3. Fue lanzado el 22 de octubre del 2001. Sus creadores fueron Craig Conner y Stuart Ross. Final Fantasy VII. Fue lanzado el 31 de enero de 1997. Fantasy VII. Fue lanzado el 31 de enero de 1997. Sus desarrolladores fueron Square Enix y Squaresoft. Metal Gear 2 es la continuación del popular videojuego de sigilo Metal Gear 1, creado por Hideo Kojima y desarrollado por Konami, lanzado primero en Norteamérica el 13 de noviembre de 2001. Tetris es un videojuego de lógica originalmente diseñado y programado por Alexei Pasitok en la Unión Soviética. Fue lanzado el 6 de junio de 1984 mientras trabajaba para el Centro de Computación de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en Moscú. La franquicia Doom es una serie de videojuegos de disparos en primera persona desarrollados por ID Software, cuya franquicia incluye novelas, cómics, juegos de mesa y adaptaciones cinematográficas. Raider es una franquicia de medios que se originó con una serie de videojuegos de acción y aventuras, creada por la compañía británica de juegos Core Design. Resident Evil es una serie de videojuegos y una franquicia de medios, entre los que se incluyen manga, novelas, películas y coleccionables como figuras de acción, guías de estrategia y otras publicaciones.